Muy bien. Entonces, esos son los tipos de investigación que nosotros podemos utilizar para elaborar esto que se llama proyecto de investigación. Entonces, ustedes deben de tener muy claro, muy claro, de acuerdo a lo que ustedes quieran realizar como proyecto de investigación, qué tipo de o qué clase de investigación van a utilizar. ¿De acuerdo? Básicamente las más importantes son las que les acabo de describir. Entonces la primera pregunta, ¿qué es un proyecto de investigación? La idea de un proyecto de investigación es ver qué sucede, qué le sucede a una cosa si decides cambiar la otra, mientras todas las demás condiciones permanecen igual. Entonces de súbito eres un científico. Claro, cuando hablamos de esto estamos hablando de una investigación experimental. Ya ustedes debieron de haberlo deducido porque lo acabamos de ver. Entonces decimos que esta es la base de toda investigación. Un proyecto, simplemente otro nombre para investigador, para investigaciones. Hay que tener algo en mente. Un proyecto no es lo mismo que una demostración de ciencias. El propósito de un proyecto es aprender algo nuevo y eso les debe de quedar claro. Un proyecto de investigación es tratar de encontrar algo nuevo. ¿Y qué es algo nuevo? Generar conocimiento científico, que puede ser a través de un experimento o no necesariamente a través de un experimento. Acuérdense, siempre que hablamos de un experimento estamos hablando de ciencia experimental, pero ya vimos que hay teórica, que hay cualitativa, cuantitativa, etcétera, ¿no? Puede ser que imagines el resultado anticipadamente, pero no sabes el resultado seguro hasta que terminas el experimento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto o un trabajo de investigación? Pues estos son los pasos que debemos de hacer y son los pasos que ustedes deben de seguir cuando desarrollen su protocolo de investigación. Entonces, primero es la observación, que ya vimos las características de la observación, que en este caso ustedes tienen que buscar información relevante sobre el tema que quieren estudiar, la elaboración de una hipótesis, el diseño, es decir, cómo voy a comprobar esta hipótesis, realización de experimentos, si el diseño experimental así lo lleva, si no, entonces tenemos que ver cómo comprobamos esta hipótesis. Tenemos que analizar los resultados, tenemos que hacer nuestras conclusiones, tenemos que presentar un informe y tenemos que comunicar. En el caso de ustedes, el informe es una tesis. Ustedes tienen que presentar una tesis para poder graduarse de la maestría, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo realizar un proyecto de investigación? Lo primero, detectar un problema. Eso es parte fundamental. Observar, buscar en la bibliografía el problema que queremos estudiar. Luego tenemos que investigar y establecer los conceptos previos. El tercer paso es diagnóstico y formulación del problema, que en realidad lo podemos decir como el planteamiento del problema. Justificación de la investigación, por qué quiero hacer esa investigación. Luego tenemos el paso 5, objetivos de la investigación. El paso 6, elaboración de una hipótesis. Luego viene el diseño metodológico, que ya habíamos visto que el diseño metodológico significa los métodos que nosotros vamos a utilizar para poder realizar o comprobar esta hipótesis. ¿De acuerdo? Y al final tenemos que elaborar un plan de acción. Después de que hemos hecho todo esto, pues tenemos que hacer el informe de los resultados. Básicamente esos son los 9 pasos en los cuales nosotros podemos hacer un proyecto de investigación. Entonces, aquí lo tenemos descrito un poco más detalladamente.
proyecto de investigación tiene las siguientes partes. El tema. ¿Qué es lo que va a tener el tema? Un título. El problema. La justificación. Los antecedentes. También los objetivos es importante. Hay objetivos generales y objetivos específicos. El marco teórico. La hipótesis. En la hipótesis nosotros vamos a tratar de describir variables. El diseño metodológico, que es experimentación, que también lleva un cronograma y obviamente que también tiene que llevar un presupuesto. ¿Cuánto vamos a gastar en hacer nuestra investigación? Si es que vamos a gastar, porque igual no gastamos nada. Y obviamente la bibliografía. Estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para elaborar un proyecto de investigación, también conocido como protocolo de investigación. El protocolo, por ejemplo, la diferencia entre el proyecto de investigación es que el protocolo ustedes lo van a presentar sin haber hecho resultados, sin haber hecho algún experimento, sin haber consultado algún documento, sino ustedes van a decir: esto es lo que yo quiero hacer, ¿de acuerdo? Y nos vamos a quedar hasta la parte del cronograma de actividades, pero sí voy a tener el tema, sí voy a tener el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales específicos, voy a tener mis antecedentes, voy a tener mi marco teórico, hipótesis y mi diseño experimental. Aquí no voy a tener resultados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque apenas es un protocolo, apenas quiero que me digan si está bien o no está bien, qué debo de modificar. Estos protocolos se presentan normalmente ante comités tutoriales. Los proyectos de investigación también se presentan ante instituciones que otorgan dinero para el desarrollo de la ciencia. Acá tenemos otra forma en la cual se puede elaborar el protocolo de investigación, y es igual. Tenemos el tema, tenemos el planteamiento, tenemos los objetivos generales o específicos, el marco teórico, tenemos la hipótesis, tenemos los materiales, el cronograma, el presupuesto, la bibliografía, los resultados y conclusiones. Que de manera general se utiliza que la bibliografía vaya al final, que después de los materiales se presenten los resultados y las conclusiones. Muy bien, aquí entonces ya tenemos un esquema del proceso de la investigación científica. ¿Qué tenemos que hacer para elegir el tema? Pues primero tenemos que delimitar el tema. Por ejemplo, todas las plantas son azules. Muy bien, pero ese es un tema muy general, porque ¿cuántas plantas azules hay? Pues un montón. Entonces yo puedo decir: bueno, entonces las plantas con flores son azules. Igual, ese es un tema muy amplio, porque ¿cuántas plantas tienen florescencia? Entonces yo quiero decir: las rosas son azules. Ya dejé de que todas las plantas son azules a las plantas con flores son azules, y ya me fui a una clase más específica. Eso es muy importante, la delimitación del tema. Es fundamental, porque entonces parte de una observación de todo un fenómeno, pero todo ese fenómeno yo quiero encontrar algo en específico, y además algo en lo cual haya muy poca información o no haya nada de información, ¿de acuerdo? Y quizá por eso a ustedes, cuando presenten un protocolo, les van a decir que el tema es muy amplio, que hay que cambiar el título del tema, pero se debe a esto. Ahora, si yo quiero decir, no va a ser lo mismo decir todas las flores son azules, a decir las rosas que crecen en mi jardín son azules, porque ya estoy llevando el problema
solamente a las rosas que crecen en mi jardín y me olvido de las otras rosas que tiene mi vecina, que haya en la colonia, que haya en una ciudad o que haya en el mundo. Por eso es muy importante la delimitación del tema, porque a través de la delimitación del tema nosotros vamos a poder elaborarlo, plantearlo, vamos a poder entonces hacer esa búsqueda bibliográfica, vamos a poder tener los alcances y límites y vamos a poder establecer los recursos. Vean entonces cómo la elección del tema es muy importante. Cuando tenemos un problema ya delimitado, entonces nos vamos al planteamiento del problema que quiero estudiar. Por eso se identifica, bueno, de las rosas azules que crecen en mi jardín, ¿qué quiero estudiar? Yo tengo que hacer esa descripción de este problema y aquí tengo que hacer una formulación. Yo he notado que a las rosas azules que crecen en mi jardín, cuando las pongo a la sombra, se vuelven menos azules. Ese sería mi problema. La pregunta entonces, o qué tendría yo que hacer, ¿por qué cuando las rosas azules de mi jardín, cuando están a la sombra, pierden su coloración? ¿De acuerdo? Ese sería el problema que yo quiero estudiar. ¿Por qué las rosas azules cuando están en la sombra dejan de ser azules? Y entonces yo tengo que establecer los objetivos generales y los objetivos específicos. Esto, me regreso al problema, esto junto con la elección del tema es un problema muy complicado cuando iniciamos en el proceso de hacer investigación científica. ¿Por qué? Porque nos hace falta experiencia y esta experiencia la vamos adquiriendo con el tiempo. Cuando empezamos a hacer varios protocolos o proyectos de investigación con el tiempo, entonces vamos obteniendo la habilidad para delimitar el tema, para plantear el problema y bueno, ya los objetivos, una vez que tenemos el problema, ya lo podemos plantear, los objetivos generales y los objetivos específicos. El marco teórico pues se refiere a que yo tengo que estudiar todo lo que haya referente a al tema que yo estoy planteando como proyecto de investigación. Tenemos que tener una definición conceptual que nos va a permitir plantear una hipótesis y que también nos va a permitir en el caso de hacer experimentación qué variables sí puedo controlar y qué variables no puedo controlar. La metodología pues nos va a permitir entonces establecer la población, la muestra, nos va a permitir entonces qué métodos o qué técnicas vamos a utilizar para la recolección de datos, cómo vamos a procesar esos datos, cómo los vamos a codificar y cómo los vamos a tabular, que esto tiene que ver con estadística. Todo esto nos va a permitir entonces hacer un informe, que en este caso, les reitero, en el caso de una maestría o de un doctorado o de una licenciatura, el informe del resultado de un proceso de investigación pues es una tesis. Otra vez, entonces tenemos, cuando ya le delimitamos el tema de investigación, nos vamos a la revisión bibliográfica y nos vamos a un tema específico de investigación. Eso es muy importante. Por eso yo les había dicho que ahora la observación de un fenómeno siempre tiene que llevar a cabo de una revisión bibliográfica. ¿Qué es lo que hay sobre el tema que yo decidí estudiar? En el caso de las rosas azules, yo tendría que investigar qué se ha descrito de por qué las rosas son azules. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Tendría yo que haber leído ya los artículos de por lo menos 5 años atrás a la fecha, es decir, del 2015 al 2020, y entonces ver qué se ha escrito sobre las rosas azules, ¿no? Y después de haber leído sobre las rosas azules, ¿qué tendría yo que buscar? Efecto de la luz en las rosas azules, porque yo quiero estudiar por qué
cuando están en la sombra se vuelven menos azules, o más se vuelven blancas, por decirlo así. Tendríamos entonces que ver efecto de la luz en la coloración de las rosas, que se ha descrito, y entonces yo ya en base a eso pues yo podría plantear el problema. Por eso de ahí llegamos al tema específico de investigación. Esta parte para elegir el tema es muy importante y ustedes lo tienen que hacer antes de elaborar un protocolo de investigación. Ustedes tienen que hacer una revisión bibliográfica para ver si el tema que ustedes quieren estudiar ya se ha estudiado, qué metodologías se han estudiado, qué resultados han obtenido y a qué conclusiones han llegado. ¿De acuerdo? Obviamente la revisión bibliográfica es algo que debemos de hacer día a día, porque lo que nosotros revisamos el día de hoy, mañana puede ser diferente. Entonces, una vez que nos dedicamos a hacer proyectos de investigación o hacer un protocolo de investigación, siempre tenemos que buscar, quizá no diariamente, pero sí semanalmente, qué hay de nuevo en el tema que yo quiero estudiar. Porque eso nos va a llevar a una reflexión. Esa reflexión es muy importante antes de diseñar un protocolo de investigación. Otro tip, para escoger un tema específico de investigación: problema de investigación. El problema de investigación lo podemos elaborar como una pregunta de investigación o lo podemos hacer como un objeto de investigación. En este caso, yo puedo decir las rosas azules se vuelven blancas porque les falta luz, ¿no? Y lo puedo elaborar como una pregunta. Igual lo pueden hacer una descripción. La luz es una parte fundamental en la coloración de las rosas. Se ha observado que cuando hay una menos aporte de luz, las rosas se vuelven blancas. Por lo tanto, etcétera, etcétera. Entonces, son dos conceptos de plantear un problema. Ninguno de los dos está peleado. Hacer una pregunta de investigación se puede hacer siempre y cuando esa pregunta de investigación en realidad esté justificada por el tema. Yo no voy a hacer una pregunta de un planteamiento del problema haciendo una pregunta si no tiene nada que ver con el tema. Igual lo podemos hacer de manera descriptiva, como les acabo de poner el ejemplo. Esto a veces genera conflictos entre las personas que revisan el protocolo de investigación, y esto ya es preferencia. A algunos investigadores les gusta la fórmula de hacer preguntas, a otros les gusta la forma de describir el problema como tal, ¿no? Hacer una pequeña descripción. Ambas formas son correctas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, adecuarnos a lo que nos pidan. Si nos piden que hagamos el planteamiento del problema como una pregunta, lo hacemos. Si nos piden que hagamos el planteamiento del problema como una breve descripción, también lo hacemos. ¿De acuerdo? Ustedes están viendo que prácticamente es lo mismo, siempre y cuando esté relacionado con el tema específico de investigación. Yo no voy a poner un problema que no tenga nada que ver con el tema. Y es aquí, literalmente, el problema que tienen las personas que inician en investigación. Escogen un tema, pero plantean otro problema. Entonces, esto es fundamental. El problema tiene que estar relacionado con el tema específico. Entonces, ¿cómo podemos tener un problema específico de investigación? Para eso, nosotros tenemos que buscar los antecedentes. Referencia bibliográfica, leer
y escribir, pero sobre el tema. El marco de referencia también es muy importante. ¿Qué se ha hecho sobre el tema que yo quiero estudiar? Por ejemplo, en el caso de las rosas azules, pues yo tendré que escribir qué son las rosas, cómo es la fisiología de las rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya el marco de referencia, entonces tendría yo que poner todos los estudios que se han hecho sobre la coloración o el efecto de la luz sobre la coloración de las rosas, para que entonces nosotros pues entonces ya tengamos la elaboración del marco conceptual a través de los antecedentes, a través de lo que se ha hecho sobre la coloración de las rosas. Entonces yo ya puedo tener un marco de qué se ha hecho, qué no se ha hecho y lo que yo quiero hacer. Y con esto nosotros elaboramos nuestro problema específico de investigación. Cuando yo ya tengo una idea de qué se ha hecho sobre la coloración de las rosas azules, entonces yo puedo establecer algo nuevo. No se ha observado que la luz blanca tiene espectros y no se ha observado que longitudes de onda de tal magnitud afecten el crecimiento, la coloración de las rosas. Entonces yo voy a someter mis rosas azules a una longitud de onda específico dentro del espectro visible, ¿de acuerdo? Por decir algo que se me ocurre ahorita, pero eso no se ha hecho, entonces yo lo quiero hacer. Pero para eso entonces yo ya tuve que haber visto qué es el espectro visible, cuáles son las longitudes de onda, si esas longitudes de onda afectan o no afectan la coloración. Por eso el marco de referencia. Con el marco de referencia, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, entonces nosotros podemos plantear los objetivos de investigación. Que los objetivos deben de ser descriptivos, deben de ser clasificativos, deben de ser explicativos. Ojo, esto es muy importante. La próxima clase vamos a ver cómo elaborar objetivos generales y específicos, ¿no? Vamos a ver entonces la metodología, ¿de acuerdo? ¿Qué instrumentos? Y ojo, aquí no hablo de experimentación, porque la experimentación es una parte de un instrumento, pero también la búsqueda de documentos, la búsqueda o recolección de datos en algún lugar específico es un instrumento. Todo esto nos va a permitir entonces recolectar la información para poder entonces tener nuestro plan de trabajo. Llegamos a la recolección y al procesamiento de esta información de los datos que ya obtuvimos. Vamos a hacer ordenar nuestras ideas. Vamos entonces a tener una clasificación para poder entonces hacer el análisis y presentar el informe de la investigación. Entonces, yo elijo un tema específico, yo busco información sobre todo lo que hay en ese tema específico y entonces veo qué es lo que hace falta, hago mi planteamiento del problema, planteo mi hipótesis, busco los objetivos generales, planteo mis objetivos específicos y diseño la metodología para responder a la pregunta de investigación. Con eso entonces ya puedo entonces hacer mi informe de investigación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Informe de la investigación, va a llevar una introducción, va a llevar un marco de referencia, problemas de investigación, metodología del estudio, resultado de la investigación y resultado, ¿no? Conclusiones aquí. Y ¿qué es la metodología? Que ya habíamos visto. Es recolección, es el estudio de métodos. Vamos a entonces a recolectar ordenadamente y vamos a clasificar
y vamos a hacer un procesamiento y vamos a hacer un análisis de los resultados obtenidos. Recursos que tenemos, porque es importante saber qué recursos tenemos, porque nosotros no vamos a hacer una investigación si no tenemos recursos. Yo no puedo hacer una investigación documental si no voy a tener dinero para, por ejemplo, poder accesar a los lugares donde están esos documentos. Yo no voy a poder hacer una investigación experimental si no tengo un laboratorio de investigación. Yo no voy a poder hacer una investigación si no tengo acceso a internet, si no tengo una biblioteca, si no tengo un lugar donde pueda yo conseguir los artículos que sean importantes para mi investigación. Entonces, antes de plantearse un protocolo de investigación, es una parte fundamental qué recursos tengo. Si no tengo recursos o no tengo la manera de conseguir esos recursos, no voy a poder hacer mi proyecto de investigación. Y estos recursos los vamos a dividir en humanos, en físicos, económicos, en logísticos. Y otra parte, ¿en qué va a servir lo que yo haga de experimentación? ¿Quiénes son los beneficiarios? Últimamente, como debió haber sido, se le ha dado un enfoque social a la ciencia, que de lo que yo voy a hacer se puede aplicar y que estos beneficiarios sea la sociedad en general. Esto puede ser o no puede ser dependiendo de el tipo de investigación que nosotros llevemos a cabo. Lo ideal sería que esta investigación nos permita tener alguna población en específico. Entonces, actualmente hablamos de un enfoque social de la ciencia, que es una idea que no ha terminado de cuajar en México. Se siguen haciendo investigaciones que a veces no tienen una aplicación en la sociedad. En otros casos sí se empiezan a tener resultados con la sociedad. Por ejemplo, aquí beneficiarios, pues obviamente a quién beneficia el proyecto. La factibilidad, es decir, mi protocolo, mi proyecto de investigación se puede realizar en el tiempo que yo propuse. En este caso, ustedes tienen en el caso de una maestría que dura 2 años, entonces el proyecto de investigación que yo planteo, el protocolo de investigación, en realidad se puede llevar a cabo en 2 años. Es viable porque tengo los recursos, porque tengo la logística, porque tengo los materiales y porque tengo los métodos. Entonces, factibilidad y viabilidad son 2 parámetros fundamentales para el desarrollo de una investigación. Y es por eso que aquí dice el desarrollo del proyecto es factible siempre que se pueda realizar las metas previstas y en el tiempo indicado. Seguimiento, control y evaluación. Se presentaron los instrumentos de evaluación como cuestionarios, encuestas, eventos plenarios, observaciones, socializaciones parciales y finales. En pocas palabras, ustedes van en el desarrollo de un protocolo de investigación, siempre tiene que haber una parte en donde nosotros estemos presentando los resultados preliminares de nuestro proyecto de investigación. En el caso de maestrías y doctorados, pues hay un informe semestral sobre esto que les acabo de comentar. Ustedes presentan o se presentan de manera general el informe de los avances ante un comité tutorial. Este comité tutorial pues son personas que están relacionadas con el tema y que nos pueden dar información adicional o nos pueden corregir en qué estamos equivocados y que debemos de cambiar el tema, ¿no? Entonces,
tenemos que socializar el proyecto, tenemos que formular los proyectos, tenemos que hacer la implementación, tenemos que hacer la evaluación y tenemos que dar un seguimiento. Eso es lo que a lo largo de una maestría o de un doctorado se hace de manera frecuente. Eso es lo que nosotros llamamos cronograma de actividades, que es lo que ustedes que se tienen que elaborar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? El plan de trabajo, que es la sensibilización, la formulación del proyecto, la recepción del proyecto, selección, revisión del proyecto, entrega del proyecto con ajustes, realización de la primera muestra, realización de la segunda muestra, realización de la tercera muestra, procesamiento de datos, entrega del informe final y la comunicación. Esto es lo que nosotros tenemos que también tener presente, el tiempo. ¿En qué tiempo voy a hacer el protocolo de investigación? Vamos a suponer que en una maestría son 2 años. Entonces, de manera normal, cuando uno inicia una maestría o un doctorado, uno ya lleva el protocolo de investigación. Quizá una de las evaluaciones de la maestría o del ingreso a un doctorado es la defensa de un protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque al cabo del primer semestre, ya se entregan los primeros resultados. ¿De acuerdo? Los primeros resultados de ese protocolo de investigación. Esa parte es fundamental. Y bueno, ya significa que una vez que ingresamos a nuestro posgrado, tenemos ese proyecto de investigación. Porque 2 años parece mucho, o 4 años, que es lo que dura un doctorado, parece mucho, pero bueno, a veces en el camino hay que hacer ajustes para poder elaborar estos proyectos de investigación y poder llevarlos a buen término, ¿no? Finalmente, esta es una parte que debemos de tener presentes, ¿no? Que es como nosotros podemos ya elaborar un protocolo. Todo lo que yo les acabo de decir lo vamos a resumir en esta diapositiva. Otra vez, formulación del problema y finalmente de qué se trata lo que yo quiero estudiar. Los objetivos, pues vamos a tener generales y específicos. Las hipótesis también podemos tener generales o específicas. Variables, independientes, dependientes, intervenientes, eso tiene que ver con cuestiones estadísticas. Metodología, el tipo de método que yo voy a estudiar. Por ejemplo, el explicativo, el descriptivo, el experimental, ¿no? Ya lo vimos. Y técnicas de instrumento y de recolección de datos, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas voy a utilizar para que estos datos sean utilizados? ¿Cómo voy yo entonces a analizar los resultados obtenidos? ¿Y cómo entonces voy a elaborar mi informe final?